Francisco Agó. Tiene la palabra. Compañera Presidenta, muchas gracias. Compañeras y compañeros asambleístas, y un saludo muy especial a mis hermanas y hermanos migrantes. El proyecto de ley que hoy debatiremos representa una gran oportunidad para fortalecer los derechos de las personas que se encuentran en situación de movilidad humana. Como asambleístas, tenemos la obligación ética y moral de legislar a favor de las grandes minorías para construir una sociedad más justa, solidaria y equitativa. No se puede hablar de justicia, de solidaridad, de equidad, cuando se olvidaron de quienes fueron forzados a dejar su patria a causa de las crisis económicas que azotaron nuestro país en el pasado. Ecuador, desde el 2008, le apostó a un nuevo modelo de Estado, donde se fortalecen las instituciones, se garantizan los derechos, pero sobre todo se incluyen a las grandes minorías. Las políticas públicas responden al bien común, dejando atrás un pasado de exclusión, de privilegios y de vulneración de derechos. Nuestro país, al establecer constitucionalmente el derecho a migrar y eliminar la categoría discriminatoria de ilegal, supera la estigmatización de las personas extranjeras que residen en situación irregular en el país. Esto, sin duda, es un avance sustancial en materia de derechos humanos. Al disponer que los extranjeros tienen los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos, se evita la generalización de discriminación y se fortalecen los principios de la ciudadanía universal y la libre movilidad, así como el progresivo fin de la condición de extranjero, con lo cual se transforma la política pública migratoria y las relaciones bilaterales, especialmente en lo que se refiere a los visados. La libre movilidad, no obstante, no debe entenderse como una falta de control. Ecuador tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio de este derecho, acompañando su cumplimiento en las mejores condiciones para todas y todos. Como migrante, sé lo que es ser extranjero. He vivido, como muchos de los que estamos aquí, la discriminación, la exclusión, la violencia, la segregación, la estigmatización por el hecho de reclamar mi derecho a circular libremente y fijar mi residencia en el territorio de un Estado. La lucha por nuestros derechos es, sin lugar a dudas, el fin último de la vida. Dejar un mundo mejor de como lo encontramos para todas y todos es nuestra responsabilidad. Este proyecto de ley busca dejar un mejor Ecuador para las personas en situación de movilidad humana. Reconocer como sujeto de derechos a los ecuatorianos en el exterior, a los extranjeros, a los refugiados, a las personas apátridas, es un avance fundamental que se introdujo en la Constitución de 2008 y se desarrolla en este proyecto de ley. La base común para el reconocimiento de los derechos es la dignidad del ser humano. En el proyecto de ley se introduce la progresividad de los derechos, especialmente los consagrados en la Declaratoria de los Derechos Humanos, que en su artículo 13, numerales 1 y 2, dispone, cito, 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Pero para desarrollar y garantizar los derechos es necesario generar una normativa interna que organice, ordene y establezca los derechos, procedimientos y políticas públicas bajo las cuales el Estado actuará frente a las personas en situación de movilidad humana. El desafío que tenemos hoy es superar la visión securitista que existe actualmente en algunos marcos normativos sobre el extranjero, la migración y los refugiados. Perder el miedo y el estigma hacia el otro es indispensable en el marco de construir una ley orgánica de movilidad humana que beneficie a todas y todos, los que hemos definido como sujeto de derechos en esta norma. Antes de continuar mi intervención, quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento fraterno a mis hermanos asambleístas, representantes de nuestros migrantes, por presentar este proyecto de ley, a los compañeros asambleístas, miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales. Infinitas gracias por la dedicación, esfuerzo y compromiso con este proyecto. Asimismo, al equipo de trabajo de cada uno de los compañeros asambleístas. El proyecto de ley orgánica de movilidad humana está estructurado en 4 títulos. El título preliminar se desarrolla la parte dogmática,
de normativa. Va del artículo 1 al 4 y constan el objeto y ámbito, los principios, las definiciones y las finalidades. El título 1 va del artículo 5 al 121 y aborda todo el desarrollo del articulado respecto a las personas en movilidad humana. El capítulo 1 contempla el reconocimiento de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, a quienes se garantiza protección consular, asistencia para el acceso a la justicia, acceso a servicios y programas implementados desde el Ecuador, así como acceder a la educación media y superior. El capítulo 2 incluye el reconocimiento de derechos de las personas ecuatorianas retornadas, hacia quienes se contempla la inclusión económica y social, el reconocimiento de estudios en el exterior, homologación de documentos, excepción o reducción de aranceles para la importación de menajes de casa y equipos de trabajo, entre muchos otros beneficios. En el capítulo 3 se reconocen a las personas extranjeras en el Ecuador, el derecho a la libre movilidad responsable y migración segura. También se les reconoce el derecho a la participación y organización social, lo cual les permite su integración en la sociedad ecuatoriana. Se establece el acceso a la justicia y a la salud en igualdad de condiciones, el registro de títulos e inserción laboral. También se mejora el proceso de la obtención de la carta de naturalización. El capítulo 4 abarca la comunidad suramericana en el Ecuador, que reconoce la igualdad y derechos y obligaciones en nuestro país para quienes han nacido en alguno de los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas. También se amplía su tiempo de permanencia como turistas hasta 180 días, así como se facilita el acceso a su categoría migratoria para los ciudadanos suramericanos. En el capítulo 5 se reconoce el derecho de las personas extranjeras en protección internacional, en base a la normativa que Ecuador ha suscrito para los casos de asilo diplomático y territorial, refugio y apatridia, desarrollando mecanismos para brindar una solución definitiva para las personas en condición de apatridia y refugio. El capítulo 6 estipula los principios de actuación del Estado en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Además, establece mecanismos para la prevención, detención, protección para las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, y crea un sistema integral de identificación de víctimas. El capítulo 2, ingreso, salida, control de personas y legalización de documentos, va desde el artículo 122 al 160 y trata sobre el ingreso, salida y control migratorio de personas, tanto nacionales como extranjeras. En este título se recoge la normativa existente, se la actualiza y simplifica en armonía con los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador. El capítulo 3, institucionalidad y régimen sancionatorio, va del artículo 161 al 169. Se establece la institucionalidad en materia de movilidad humana. Se definen claramente las competencias para la autoridad rectora en movilidad humana y para la autoridad de control migratorio. En función de lo dispuesto en la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, se definen competencias para los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente para que integren a la movilidad humana en sus normativas y en su planificación. Este proyecto de ley cuenta con la disposición derogatoria, 2 disposiciones generales, 8 disposiciones transitorias y una disposición final. Las leyes que se derogan son Ley de Documentos de Viaje, de Naturalización, de Extranjería y de Migración, con sus respectivas codificaciones y reglamentos. En las disposiciones generales se establece que, de acuerdo a la necesidad, el Estado ecuatoriano impulsará campañas de información para la regularización de la calidad migratoria de los ciudadanos suramericanos. Además, se dispone la regularización de personas extranjeras que hayan ingresado a territorio ecuatoriano hasta el 31 de diciembre del 2015. Como podemos evidenciar, este proyecto de ley unifica la normativa dispersa sobre movilidad humana, pero además aterriza los tratados internacionales firmados por el Ecuador en materia de protección internacional, especialmente en los casos de refugio, asilo y apatridia. Se establecen avances sustanciales
en lo que se refiere a los derechos de los ecuatorianos en el exterior y a los derechos de los extranjeros en territorio ecuatoriano. Conscientes de que este debate será fructífero, les invito, compañeros asambleístas, a dejar las vanidades, las posturas personales y a quitarnos las banderas políticas partidistas para hacer una propuesta y aportes que realmente contribuyan a la mejora de este proyecto de ley y las personas en situación de movilidad humana que así lo exigen y requieren. Señora Presidenta, compañeros y hermanos migrantes, muchas gracias por su atención. Gracias a la